Ahora Ahora se sí, quedó Larisa con ahora sí, China. tu primera palabra, perdón. Ok, empiezo en 3, 2, 1. Esta moción nos invita a priorizar, lo que significa que no tenemos que abandonar ni cortar los lazos existentes ni los contratos que ya existían, sino que esto aplica principalmente para exportaciones nuevas, porque no podemos desaparecer los contratos que ya existían. En ese sentido, ¿cómo creemos que se ve como la priorización del consumo interno? Lo primero es que vamos a dar precios preferenciales a los internos, es decir, tanto de insumos como de bienes finales, y si ellos ya no quieren o ya no necesitan esos bienes y servicios, los ofrecemos afuera a precios que se mantengan competitivos afuera. Lo segundo es que vamos a inyectar capital dentro de tres maneras. La primera es dar subsidios monetarios para que las personas puedan consumir los bienes y servicios de su preferencia. La segunda es dar subsidios, pero en bienes y servicios, por ejemplo, en aquellas regiones que no tenían como un sistema de, no sé, de educación lo suficientemente subsidiado, se les pueden dar más cosas, aplicar esto para que las personas tengan más liquidez y nuevamente puedan comprar bienes y servicios. Y lo tercero es dar préstamos con tasas preferenciales al interno, no solamente para que las personas consuman, sino para que también inviertan de forma local, entendiendo que esa inversión local muchas veces es lo que permite luego que tengamos bienes y servicios que consumir. Ahora, ¿por qué creemos que la priorización es necesaria? Hay tres puntos. El primero es el costo pensional, que reconocemos que es un muy alto para el Estado, ya que la población, pues en China es mayoritariamente población de la tercera edad, y eso lo que significa es que el sistema tiene que solventar sus necesidades y creemos que el consumo interno mejora este problema por dos razones. La primera es que no solamente les estamos dando subsidios monetarios para que reinviertan, que creo que igual es algo que puede pasar en el mundo de oposición, tal vez no es la misma magnitud, pero sí pasa. Pero lo segundo, y creo que aún más importante, es que la gente joven muchas veces no quiere tener hijos porque no tiene suficiente solvencia económica o no tiene suficiente como proyección o confianza en el futuro. Si les damos dinero, van a tener más hijos, pero además si tienen más dinero, por ejemplo, pueden cuidar o mantener a los que fueron sus cuidadores como sus abuelos y no dejarlos como solo abandonados por el sistema, porque muchas veces más allá del desapego o el desagradecimiento está vinculado a pues que tienen que priorizar ciertas necesidades inmediatas y por eso no atienden pues estas otras necesidades familiares. Lo segundo es respecto a la necesidad de priorización es la generación de empresa. Porque pensemos, cuando nosotros damos insumos más baratos a las empresas para que consuman bienes internos, y pues sí, como bienes intermedios, que son los mismos que insumos, y estos son más baratos, lo que sucede es que se reducen significativamente sus costos de producción. ¿Y qué sucede cuando una empresa que está floreciendo o que ya está consolidada en el mercado tiene costos de producción más baratos? Pues que puede contratar a más personas o puede ampliar su planta de producción o puede invertir en capital y en tecnología o puede invertir en expandirse hacia el extranjero. En ese sentido, pues creemos que unos menores costos de producción a través de bienes y servicios como con precios preferenciales permite que las empresas se hagan más grandes y como pueden contratar a más personas, estas otras personas tienen más liquidez para consumir internamente. Antes, alta. Pero Alejandra, estas ayudas que me estás diciendo son para fomentar la exportación, no son dinero, no es dinero directo, es ayudas para que puedan comprar los bienes que antes vendían a Estados Unidos. Esto es lo más plausible dentro del debate. Mm, no. O sea, porque creo que lo que nosotros defendemos en el mundo de gobierno es intentar incentivar ese consumo interno. Lo que tienen que defender en el mundo de oposición es no incentivar ese consumo interno, sino intentar que las personas, o bueno, intentar que las exportaciones hacia Europa se consoliden aún más. Igual ya voy a explicar por qué las exportaciones hacia Europa ya están lo suficientemente consolidadas. Entonces, entremos con ese punto. ¿Por qué ya hay suficiente control de Europa? Lo primero es que tenemos el control de minerales en África, ¿no? A través de relaciones comerciales que ya hemos consolidado en el pasado. Lo segundo es que tenemos la producción de tecnología de muy alta calidad y energía renovable, como por ejemplo el hidrógeno rosa. Lo que eso significa es que es una tecnología primero que no contamina y que además funciona como un combustible. Esto es muy atractivo para los mercados internacionales porque avances al respecto puede hacer que producir sea más barato y pues que implique como menos erosión de la tierra y este tipo de cosas. Lo tercero es que como ya había explicado en un inicio, ya tenemos contratos en el corto plazo y en el mediano plazo que no desaparecen. Y lo tercero es que igual nuestras acciones y nuestro mercado internacional ha sido como atractivo y ha generado confianza en las personas y esto significa que empresas europeas ya han invertido en nuestro tipo de capital y por ende como que no tienen la misma necesidad de simplemente como fortalecer una relación que ya existe. Y lo cuarto es que creo que igual tenemos buenas relaciones económicas, pero también políticas. Por ejemplo, con Latinoamérica, China ha invertido en Latinoamérica, por ejemplo, creo que en Perú y en Colombia, no solamente para invertir en capital humano, sino también como para mantener la relación lo suficientemente consolidada y tener bienes y
servicios si es que por alguna razón no puede consumirlos o no puede acceder a cierto recurso natural como de forma particular. En ese sentido, creo que ya tenemos suficiente control. Ahora, hablemos de por qué esto es efectivo y por qué el mercado chino es más atractivo que el mercado europeo. Lo primero es que tenemos más personas, ¿no? Y fíjense, creo que la estrategia de mercado de China siempre se ha como tratado de cantidad y no necesariamente de precio. Y cuando tenemos precios caros, por ejemplo, en tecnología, igual los vamos a vender a precios caros porque pues esto funciona por oferta y demanda, no necesariamente por donde lo estemos vendiendo, pero en China tenemos mayor cantidad de personas. Lo segundo es que como China es una región muy grande, pero además pues no tiene barreras porque es la misma China, no tiene costos de transacción o costos de transporte que sí tendríamos llevando todos nuestros insumos hacia Europa. Lo tercero es que tenemos un mayor sentido de identidad nacional, ¿no? Y creo que esto en lugares en los que para las personas es muy importante como el desarrollo de su cultura y que han conformado como mucha favorabilidad o mucha identidad a través de cómo funciona su país, pues ese sentido de identidad nacional motiva a las personas y las hace sentir como apoyadas por su Estado y consideran entonces que es más legítimo. Antes, ¿la hoja tiene algún punto? Todos los puntos que tú dices son absolutamente falsos. China no tiene problema de tercera edad ni de empresas porque lo controla el Estado. La identidad nacional es algo que por ser un Estado autoritario se da solo. Todos los impactos que está dando son simétricos. No, no es cierto. O sea, creo que es muy poco razonable como simplemente negar que no hay problemas ya que la población está envejeciendo o que necesitamos un surgimiento de empresas más grande, no porque China esté necesariamente como en la inmundicia, pero que sí, más empresas significa necesariamente un consumo mayor. Creo que negar esas premisas no necesariamente ataca la lógica. Entonces, ¿por qué el mercado chino es más atractivo? No solamente porque tenemos más personas y menos costos de transacción y el sentido de identidad nacional, sino que creo, y esto aún más importante, que las acciones de las empresas de China se han ido valorizando, ¿no? Porque primero cotizan a precios atractivos, a diferencia de muchas veces, no sé, como empresas de Estados Unidos o de Europa, y segundo, porque hay una creciente confianza en este mercado chino por su expansión, como no solamente nacional, sino internacional, y en ese sentido creo que las empresas sí encuentran como razones sólidas para querer invertir dentro de su propia como industria y promover el consumo a través de esta inversión. Gracias. Gracias por ese discurso. Invitamos a Anwar a tu primera palabra. Here, here. Escuche y se ve bien, ¿verdad? Sí, Disculpa, chicos. Tengo que acabar con esto. Saludos a la sala, grandes leyendas, de que admiro mucho. Es un honor estar aquí. Un honor debatir sobre China, como siempre. Siempre son debates muy ricos intelectualmente. Oís por chat y empiezo en 3, 2, 1. Y clarificaron el debate que sí que se pierden contratos porque la política arancelaria que impone Estados Unidos hace que exportaciones que se realizaban ya no se pueden realizar porque ya no son rentables. Por lo tanto, el debate va sobre cuál es la mejor forma de sustituir esos contratos y esas relaciones que teníamos con Estados Unidos que ya no tenemos porque ya no son rentables. No va sobre lo que quiere hacer Alexander. Dejando claro esto, voy a traer 4 puntos de análisis. El primero, la necesidad china de ganar dinero. Primero, por el desborde de las pensiones, porque a 30 años vista el sistema de pensiones probablemente va a colapsar. Primero, por la natalidad mínima que tenemos derivada de la ley de solo un hijo. Segundo, por el envejecimiento popular progresivo. Segundo mecanismo para la necesidad, el gasto militar en Taiwán, la inversión constante para el dominio de la zona necesaria armamentísticamente hablando y para presentar fuerza. Segundo, la necesidad de una presencia fuerte constantemente en el tiempo de mantener esos salarios de esos soldados tan costosos. Tercero, por el costo hundido de muchas industrias. Es que China se ha construido a través de aprovecharse de la exportación internacional. Muchas industrias son nacidas como por monopolios naturales generadas para generar excedente, para alcanzar la cantidad de ventas suficientes para ganar dinero. Estas industrias, una de los microchips,
la de los automóviles eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, segundo punto de análisis, ¿por qué el consumo interno no es suficiente? ¿Por qué el consumo interno no es suficiente? Primero, porque las lógicas de consumo de las personas dentro de China no son las lógicas de consumo del capitalismo agresivo. La sociedad china está conformada en torno a valores confucianistas, de austeridad, de humildad y de trabajo duro. Hacen que la demanda sea mucho menor porque el ansia consumista capitalista de tener cada vez algo mejor es mucho menor. El chino promedio es mucho más conformista que el europeo promedio. Segundo, por las políticas de fidelización de la población. Y esto choca con lo que me dice Alejandra sobre que vamos a ponerle precios competitivos. Ya les hemos puesto precios competitivos. Primero, porque ya les ofrecemos históricamente lo más novedoso, un precio más competitivo. Primero, porque es rentable tener a la población china contenta. Segundo, porque es rentable que sientan que viven mejor que en otras sociedades europeas que tienen precios más competitivos. Es una lógica de fidelización que se da en cualquier régimen híbrido, veas en Marruecos cuando te regalan terrenos, etcétera. Tercer mecanismo para entender por qué el consumo interno no es suficiente, porque la inversión en infraestructura ha sido gigante. Hay núcleos urbanos y comerciales enteros en Beijing cuya finalidad en los últimos 40 años ha sido generar excedente para esa exportación. No se es capaz de solapar por el número de exportaciones que se realizaban. Segundo, porque el abastecimiento de esa demanda era internacional por cantidad de personas, veas a Estados Unidos, y las pérdidas de aliados derivadas de la política arancelaria con Estados Unidos, no somos capaces de abastecer. Pero es que sigo, cuarto mecanismo, por la cantidad de demanda la erupción sería drástica. Somos incapaces de vender toda esa cantidad de coches o esa cantidad de microchips. Segundo, tenemos mucha menor capacidad de manipulación de los precios internamente que externamente, simplemente por lejanía, simplemente por confidencialidad, simplemente tal vez por el honor de mentir a tu propia población que deriva del confucianismo. Quinto mecanismo, porque en nuestra sociedad interna, atento panel, no estamos ante un desarrollo pleno. Y esto lo indica cualquiera de los indicadores de calidad de vida. La clase media en China no es tan fuerte como la clase media fuera. Esto quiere, no pueden comprarnos tanto. Esto está derivado de mil leyes que hay dentro de China, como por ejemplo que no tienen la capacidad de crear inversiones inmobiliarias multilaterales, porque los que viven en pueblos no pueden comprar en ciudad y viceversa. Segundo, porque las élites de exportación interna son prácticamente estatales porque siempre le ha rentado al Estado estar relacionado con ese tipo de exportación porque era lo que es más rentable para el desarrollo económico y social de China. Pero es que sexto, subsidiar el consumo interno, como dice Alejandra, no es suficiente para obtener esos beneficios suficientes. Porque si yo doy dinero para que me compren, al final lo que voy a ganar es la diferencia entre lo que doy y lo que vendo. Es muchísimo menor que si vendo directamente porque a Estados Unidos o Europa no les tengo que subsidiar para que me compren, gano muchísimo menos. Nosotros podremos subsidiar igualmente en alta oposición, pero en lugar de al consumo, directamente al cuidado de mayores, directamente al fomento de la natalidad, directamente a lo que quiere conseguir Alejandra, pero sin pasar como conejillos de indias, como aprovecharnos de las personas es mucho más efectivo porque el subsidio que se da va direccionado a las problemáticas, no al fomento de lo consumo, no es necesario. Ahora, explicar por qué aprovechar la situación de Europa. Tercer punto de análisis, ¿por qué Europa nos necesita? ¿Por qué Europa nos necesita? Primero, porque Europa ha sufrido un shock en la oferta. Primer mecanismo, por la política arancelaria agresiva de Estados Unidos, que ha afectado a la industria automovilística, a la exportación de electrónica, a la exportación de armas. Son exportaciones y relaciones empresariales que se han visto muy dañadas. Segundo mecanismo, porque la industria europea siempre ha sido débil desde la Segunda Guerra Mundial y no autosuficiente. Primero, ha tenido una dependencia histórica de Estados Unidos. Segundo, tiene una desactualización grave respecto a tecnologías en la actualidad. Tercero, se necesitarían décadas para llegar a ser lo suficientemente autosuficiente. Primero, por la complejidad de la tecnología. Segundo, por la competencia desleal en la adquisición de recursos, porque hay industrias en las que no renta que tener un nuevo competidor es mejor para el resto de países que siguen siendo unos perros que dependen de nosotros. Tercero, por la generación de enemigos por la situación en Estados Unidos. Pero tercer mecanismo, porque Europa nos necesita, por el aislamiento por parte de aliados aférrimos de Estados Unidos, que puede ser progresivo a cambio de que Estados Unidos les quite los aranceles a ellos y que les apoyen en sus políticas. Pero es que cuarto, porque Europa tiene, cuarto punto de análisis, Europa tiene dinero para pagar. Primero, porque tiene la moneda más estable del mundo. Primero, que es el euro, la que tiene más fondos indexados a su nombre. Segundo, la que tiene mayor confianza por la estabilidad de todo el marco de países europeos de la Unión Europea. Pero es que segundo, porque tiene una generación de fondos a través del Banco Central que podrían sostener toda esta relación. Los fondos Next Generation, los fondos del Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no me compran nada incluso, nos interesa acercarnos cada vez más a Europa por la situación geopolítica mundial.
Esto es el quinto punto de análisis. ¿Por qué nos interesa acercarnos cada vez más a Europa? Primero, porque se generan teorías de dependencia entre Europa y China, porque me convierto en el único administrador competitivo solapando la situación dominante de Estados Unidos. Segundo, Europa, al tener estas relaciones con nosotros, se acostumbraría a la calidad de vida que nosotros le ofrecemos, sería mucho más dependientes. Segundo mecanismo, porque hay una alineación de intereses. Se generarían, uno, filiales chinas en Europa; dos, una ansiedad de estabilidad mutua; tres, conseguiríamos un aliado geoestratégico. Esto es especialmente importante dado el estado de polarización y cambios en el mundo que se puede observar en guerras Palestina, Israel, Ucrania, Rusia, políticas agresivas de Estados Unidos o insurrecciones en Irán que afectan a la estabilidad de la multilateralidad de todas las economías, de todos los contratos y de todas las exportaciones, que me dice que no se rompe, Alejandra. Es necesario tener una alineación de intereses, es dada la situación de las economías, para ser lo más fuerte posible, para primero poder abastecernos económicamente; segundo, para solucionar todos los problemas económicos internos que tenemos; tercero, para no tener un desligamiento de contratos y quedarnos vendidos en todas nuestras exportaciones. Es necesario ser fuerte fuera para ser fuerte dentro. Gana ya alta oposición, muy orgulloso de oponer. Gracias por ese discurso. Invito a Cristian a tu primera palabra. Here, here. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Em, Comienzo en 5, 4, 3, 2, 1. Primero aclaremos de qué trata este debate y de qué no trata este debate. Este debate no trata de las importaciones, perdón, de las exportaciones que ya existen, por ejemplo, a la Unión Europea por parte de China. Trata de reemplazar lo que Estados Unidos le estaba dando a la Unión Europea. ¿Qué implica esto, no? Que una gran cantidad de capital que igual ya recibimos de la Unión Europea sigue llegando a China. Lo que tenía que probar alta oposición es porque estas cosas que se exportaban a Estados Unidos, por ejemplo, si son cosas que necesitaría o demandaría de manera suficiente la Unión Europea como para generar la cantidad de capital por la cual crea alta oposición que puede ganar este debate. Yo creo que esto es falso en primera instancia, pero sobre todo había que aclarar eso respecto a la cantidad de dinero. Lo segundo es que yo no entiendo por qué el dinero solventa, por ejemplo, el problema de las pensiones y todo eso, si no es invirtiendo ese dinero dentro del mercado interno. O sea, la carga de la prueba de alta oposición no solamente es obtener dinero, sino decir que eso solventa las necesidades al interior sin priorizar el consumo interno. Por tanto, lo que nosotros demandamos dentro de alta de gobierno es que ese dinero que ya viene de Europa o ese dinero que viene de cualquier otra fuente, comencemos ya a invertirlo en lo que soluciona los problemas más graves de China, que son a nivel interior. Y esa es la forma en que estamos ganando este debate. Em, Alta oposición tiene dos bloques de argumentación. El primer bloque es que China necesita mucho dinero y el segundo bloque es que el consumo interno ya como que es suficiente. Primero, lidiamos con estas dos cosas, porque creemos que no existe una gran necesidad como de capital por parte de China. Lo primero es que tiene una gran capacidad de apalancamiento y sobre todo gran capacidad de insumos, productos y servicios. Y esto es, por ejemplo, para conseguir deuda o para conseguir capital dentro del corto plazo. ¿Por qué? Uno, porque es dueña del Banco Asiático, lo cual le permite, por ejemplo, acceder a préstamos o dar préstamos a otras entidades, lo cual hace que muchos países estén completamente endeudados con ella o que tengan incentivos, por ejemplo, para darle dinero en el corto plazo para acortar sus deudas. Por ejemplo, yo le digo, te bajo la tasa de interés con tal de que me desembolses, por ejemplo, liquidez dentro del corto plazo. Tiene apalancamiento, por ejemplo, a través de los minerales, a través del control, por ejemplo, del tercer mundo o a través, por ejemplo, del control de África y las rutas comerciales como el Belt and Road. Es decir, el poder hegemónico que tiene China le permite una capacidad de obtener liquidez en el corto plazo que es lo suficientemente fuerte. Pero además es que China es un gran exportador como al resto del mundo y el resto de lo que trata este debate, que no tiene que ver específicamente con las exportaciones de Estados Unidos o con el reemplazo en dinero que implicaría eso, por ejemplo, en crear empresas que produzcan lo que producían los estadounidenses para venderle en la Unión Europea. Es específicamente en ese mercado, pero la cantidad de dinero que proviene de cualquier otro lado sigue existiendo en la comparativa para para el mundo de alta de gobierno. Inclusive si gastáramos más dinero, creo que en el corto plazo vale la pena hacerlo porque existen razones lo suficientemente urgentes que ya explicaré más adelante. Lo segundo es que me dicen que el consumo interno es insuficiente. Esto es falso por dos razones muy básicas. La primera razón es por la cantidad de personas. La población de China es la población pues probablemente más grande del mundo, es no sé, ni como 100 veces mayor que la población de la Unión Europea. Eso hace muchísimas veces que tengamos un montón de población que todavía no es lo suficientemente capaz, por ejemplo, de trabajar o de pensionar o de cosas por el estilo, porque no tiene un trabajo estable. Y pues la segunda razón es que precisamente lo que dice alta posición, o sea, tenemos una gran población que actualmente no está perteneciendo a la clase media. Y la forma en que integramos el consumo interno, por ejemplo, es haciendo que las personas o empresas, por ejemplo, que necesitan de estos productos y servicios, que podrían crecer gracias a ellos, por ejemplo, y que no sé, que antes le vendíamos a Estados Unidos y que les podemos, por ejemplo, vender a ellos
Eso hace, por ejemplo, que estas empresas, no sé, crezcan más o que puedan generar más empleo, porque generar empresas dentro del interior. Eso hace que muchísimas personas entren dentro de este rango de la clase media dentro del corto plazo y se sientan, por ejemplo, más confiadas a través de los subsidios, por ejemplo, de tener más productos y servicios para poder satisfacer a sus hijos o a sus familias y sentir un mejor rango de estabilidad, al menos en el corto plazo, para que quieran establecerlo. Pero segundo es que también ayuda a que muchas personas dentro del exterior quieran vivir dentro de China y eso hace como un efecto regadera o un pullover effect de que muchas personas se sientan lo suficientemente como solventes para ejercer dentro de este mercado. Miren, esto es lo más importante de la comparativa porque es extremadamente urgente. O sea, por más dinero que yo le dé a los ancianos, si se sigue reduciendo, por ejemplo, mi población, o si yo no incentivo la natalidad con mercados más fuertes, o si las personas, por ejemplo, no tienen un trabajo lo suficientemente solvente, por ejemplo, para tener hijos, como trabajos más tecnificados, como los que, por ejemplo, consumían productos y servicios dentro de Estados Unidos, pues las personas no quieren tener hijos. Y eso no es un problema que solucione el dinero de manera directa o externa sin invertir en el mercado interno, que es lo que tiene que probar alta oposición. Simplemente le doy dinero a los ancianos en el mundo de alta oposición, pero siguen habiendo cada vez más ancianos y siguen habiendo menos personas para trabajar. En gobierno generamos más trabajadores dentro de la comparativa. Ahora sí, ¿por qué creemos que es una muy mala idea el mundo de alta oposición? ¿No? Lo primero es que exportar a Europa es extremadamente caro y es algo que no están considerando dentro de alta oposición, sobre todo hablando de productos estadounidenses. ¿Por qué? Uno, porque no somos el único agente, por ejemplo, que puede ofrecerles como precios competitivos o precios baratos de los que le ofrecía de lo que le ofrecía Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, si a Estados Unidos yo le compraba microchips o le compraba tecnología, Japón ya lo hace, Corea del Sur ya lo hace, o otros países ya lo hacen. Lo segundo es que hay medidas como increíblemente proteccionistas por parte de la Unión Europea, porque saben que ya no pueden como confiar en el consumo exterior. Es decir, en las políticas de derecha o los partidos de extrema derecha, como, o derecha, o inclusive los partidos de izquierda, como en Alemania u otros países, se dieron cuenta que depender de Estados Unidos o depender de cualquier otro producto, cualquier otra potencia en ese ámbito es malo. Por tanto, las medidas que está tomando la Unión Europea no es para mantener, por ejemplo, mercados a largo plazo, sino en el mejor de los casos de alta oposición, consumir a corto plazo por parte de China, pero en el mediano y largo plazo ya sustituirla de tajo. Es decir, si nosotros creamos un mercado que satisfaga al mercado europeo y no un mercado que satisfaga necesariamente a las necesidades de China, esas necesidades dejan de existir en el corto plazo porque la intención de la Unión Europea es dejar de depender de esos productos y servicios. Además que tengo inseguridad jurídica, los gobiernos son distintos y además de todo no controlo, por ejemplo, el hecho de que me quieran poner barreras arancelarias lo suficientemente fuertes para proteger su mercado interno, eso hace que sea más caro, los costos de transporte y además que Europa tiene contratos previos que como que exporta estos productos de otros lados, creo que la competencia es irracional por parte del mundo de oposición. Lo segundo es que exportar tecnología a Europa o a cualquier otra potencia es increíblemente mala idea. Si yo lo que le exportaba a Estados Unidos, por ejemplo, era microchips o manufactura, por ejemplo, para que pudiera construir cosas tecnológicas más grandes, cosas por el estilo, de manera más eficiente, creo que esto es malo. Uno, porque eso es un costo de manufactura súper grande para China y para generar más empleos al interior, pero dos, creo que es malo en la medida en que compartir tecnología con otros países es parte de la inseguridad nacional de China. O sea, el deber de China no solamente es cuidar de sus ciudadanos, sino es una emoción de China debería, por tanto, no solamente tiene el deber de cuidar de sus ciudadanos, cuidar su economía, hacer que crezca, hacer que más empresas, por ejemplo, sean solventes, por ejemplo, sustituir el mercado interno y hacer que las personas consuman más de estos productos y servicios y que las empresas consuman más de estos productos y servicios y sean cada vez más tecnificados y fuertes, sino en no compartir, por ejemplo, tecnología o dar más capacidades para que otras empresas o otras potencias se desarrollen al mismo nivel. Creo que simplemente estoy alimentando una competencia que en el futuro me quitará otros mercados en los cuales yo estoy vendiendo. Prefiero mantener el poder dentro del interior y no expandir el poder al exterior. Creo que esto es suficiente para ganar el debate y creo que sí, ya ganamos. Chao. Gracias por ese discurso. Invitamos a Pérez a tu primera palabra. Here, here. Yes. Segundo, me pongo la grabación. Se me escucha y se me ve bien, ¿verdad? Sí, Saludos a la sala. Un placer debatir con vosotros, un placer debatir con Anuar. Saludos al panel, saludos a todos. Empiezo en 3, 2, 1. La estructura va a ser, primero voy a despriorizar los bloqueos que nos intentado hacer la construcción de ANUAR, luego voy a aplicar contenciones mega efectivas a los beneficios que intenta aprobar la alta de gobierno sobre el aumento de la clase media y sobre cómo el consumo interno mejora la calidad de vida, y después voy a
voy a clarificar las cargas de la prueba que te prueba Anwar en este discurso, que son espléndidas. Mora lo que hace es decirnos que China no necesita mucho dinero. Dos respuestas aquí. El modelo de crecimiento del país de China, en base a las convenciones que están teniendo comunistas la última vez, es un crecimiento hiperacelerado, un crecimiento que necesita crecer casi a dos dígitos para establecer y para recrear el tejido productivo que conlleva China. Lo que están haciendo es una apuesta a largo plazo de endeudarse a corto para que a largo plazo les sea rentable todo lo que están haciendo. Están haciendo lógicas de ser el player número uno en casi todos los sectores para poder comerciar de forma más análoga. ¿Cómo van a hacer esto? Mediante economías de escala. Están diciendo que ahora mismo están teniendo pérdidas, pero cuando consigan cierta cantidad de exportaciones o cierta cantidad de producción, entonces les sale positivo. Segundo, ¿por qué China necesita dinero? Porque los mercados financieros ahora mismo están muy tensionados. Ahora mismo, por la inestabilidad que está creando Estados Unidos en los aranceles, de Trump, las locuras que hace que no sabe dónde va, de los conflictos en Gaza, los conflictos en Ucrania, los conflictos en África, ahora mismo los mercados son mega volátiles. No hay un dinero fácil. ¿Quién sí que tiene dinero fácil? Europa, lo que te prueba Anuar, es la moneda más estable del mundo. Es la moneda que está teniendo menos volátil. Se está apreciando un montón con respecto al dólar, con respecto a la libra, con respecto a todas las monedas, es la más estable y la mejor. Tercer mecanismo de que China necesita mucho dinero para poder hacer todo lo que me está diciendo. Esto ya empiezo a chocar con la construcción de alta de gobierno. Alejandra lo que nos dice es, vamos a subvencionar muchísimo, va a ser una locura, voy a regalar dinero, pero luego me trae un encuadre de cómo ahora mismo la gente está súper mayor, de cómo ahora mismo hay un problema de pensiones, dónde va a salir el dinero. Si te estoy diciendo que los mercados financieros están mal, que ahora mismo necesito crecer a mucho más largo, estás endeudando más el país de lo que ya estaba, estás generando más dinámicas problemáticas, estás endeudando a largo plazo, estás hipotecando la vida de los hijos futuros. Daño totalmente, pero aunque esta tensión no fuese tan importante para el panel. Segundo, lo que te he dicho en el POI, no es plausible que las ayudas se van a dar de la manera que tú me dices, porque si son ayudas para recolocar la exportación, serán ayudas dirigidas a que se haga la exportación, no ayudas que me están diciendo que parecen unos subsidios al desempleo o subsidios para que puedan vivir la gente. Esto es simétrico, no es exclusivo, pero vamos aún así todavía a refutarlo por compatibilidad extrema. ¿Qué nos está diciendo? Que el choque aquí, ¿por qué el mercado interno va a ayudar a las personas? ¿Por qué va a ser beneficioso? Tengo tres respuestas súper competitivas y un y venid. Al final, lo que ya te he dicho, hay varias formas de hacerlo, no solamente reorientando, sino como poner aranceles a la exportación de las empresas exportadoras, porque es que al final lo que hará China será la medida más efectiva para recolocar esto que está haciendo al consumo interno. Entonces, este es un análisis de plausibilidad de por qué lo hará de la mejor manera. Segunda respuesta, si a Estados Unidos le vende una cantidad insana de exportaciones, era mi mayor cliente comercial, era mi mayor cliente de exportación, si quiero recolocar todo eso al consumo interno, uno, va a haber un backlash súper radical a corto plazo porque voy a tener que venderlo súper barato, las empresas van a perder un montón de dinero, me voy a tener que endeudar más, otra vez el ciclo que te estaba diciendo de crecimiento se va a parar, esto va a generar como todo este daño que te he dicho anteriormente. Segundo, la capacidad adquisitiva de la clase media no es suficientemente potente en China para poder hacer frente a esto. Quiero ser tremendamente claro aquí, panel, quiero que me escuchéis todos con las mejores atenciones. Al final, los países que tienen un crecimiento desarrollado muy rápido, lo que generan, y hay un problema en economía que llamamos la trampa de la clase media, que es cuando estas economías quieren traspasar la dependencia al exterior a la clase media muy rápido antes de que esto esté generado. Los daños que se pueden generar a esto es que si la clase media no está todavía preparada para ello, es que compren más cosas de las que necesitan, endeudándose la propia clase media, haciendo entonces ganando la métrica que quiera priorizar una alta de gobierno, o dos, que no sean capaces de comprarlo todo, que las empresas pierdan dinero, que el Estado pierda dinero, habéis perdido en esta métrica claramente. Entonces, tercer mecanismo, el de estabilidad. A la gente no le vale de nada que a mí durante un año me lo haga más barato si no genero las cadenas de producción suficientes para que me lo den tan barato constantemente. Si yo lo estoy subvencionando totalmente, estoy vendiendo más barato de lo que realmente puedo a las empresas. ¿Esto qué implica? Que al final es una solución, es un parche a un problema estructural de que no, la población no te puede comprar las cosas que tú vendes al exterior. ¿Por qué Estados Unidos compra más caro que China? Creo que es fácil entenderlo, porque la clase media tiene más dinero, porque tienen una mentalidad más consumista como te prueba Anwar, porque en China todavía hay una desigualdad imperante en clase media, clase baja y clase alta. Cuarto mecanismo en base de INIF.
Si tu métrica depende de mejorar la calidad de las personas, yo te he dado dudas razonables al panel para la incerteza sobre cómo va a darse esto de manera efectiva. Si yo te he probado que todos los mecanismos económicos que te dice Anwar van a generar una desaceleración en el crecimiento económico y cómo China necesita este crecimiento económico para solventar y para proteger todo su estado y gasto público y todo su crecimiento, entonces estoy ganando tu propia métrica. Entonces, antes de nada y antes de reconstruir la carga de la prueba, Mauricio o compañero. Nuestra extensión va a desencuadrar el clash de cámaras altas y explicar que lo que le pasa a China no es más importante que a otros países. Vale, este desencuadre entonces tendría que probar cómo estos otros países van a verse más beneficiados de los posibles daños que puede tener China si elige una mala teoría comercial. Tendrás que desencuadrar en base a términos cuantitativos. Creo que es poco fácil de probar y no has adelantado esto de la manera más clara posible. Entonces, ¿qué carga de la prueba te cumple Anwar? Anwar te dice que el consumo interno no es suficiente. Te lo hace en base a que no pueden asumirlo por la gran cantidad de exportaciones que hay, por la clase media que no está suficientemente enriquecida y te dice que al final entonces van a tener que verse bajados los precios de las exportaciones en base a cantidad, que no puedo recolocar todos mis productos en base a precio, lo que te he dicho anteriormente. Luego, segunda carga de la prueba, cómo la necesidad de Europa es tan grande. Porque me dice Mora, es que ¿por qué Europa va a querer comprar lo que compraba Estados Unidos? Porque las relaciones comerciales son muy parecidas, la estructura productiva es muy parecida, etcétera, 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 y porque Europa si encuentra una ventana de oportunidad la va a aprovechar. Tercera carga de la prueba que te hace Anual, ¿cómo Europa tiene esta capacidad? Es la moneda más estable, pero no solamente esto, tiene capacidad de endeudarse mediante los fondos Generation, Next Generation, tiene capacidad de establecer nuevos fondos de sostenibilidad, de resiliencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuarta carga de la prueba que te hace Anual y cómo esto impacta. A pesar de todos los beneficios económicos, que esto choca con el caso de baja de gobierno, también me interesa llevarme más con Europa. ¿Por qué? Dice Mora, no tenemos suficiente control sobre Europa. Ya tenemos suficiente control sobre Europa. Esto es falso por dos motivos. Uno, porque antes Estados Unidos reducía el comercio que yo podía tener con China porque tenía relaciones militares con ellos, con la OTAN, etcétera, etcétera. Dos, por el pool de cómo se van las exportaciones entre Europa y China. Hay un comercio interno de China del 70%, un comercio interno de Europa entre Europa el 70%, China solamente es el 10%. Si yo aumento esto, se generan las lógicas de multilateralismo, de dependencia. Claramente hemos ganado en altas, claramente hemos ganado el debate. Muchas gracias. Gracias por ese discurso. Invito a Mau a tu primera palabra. Here, here. Hola, listo. Voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Primer gobierno les prueba que China tiene el incentivo y la capacidad de dar dinero a su población para ayudarlos a ser clase media y no tener pobreza. La pregunta que tienen que hacerse, ¿ese incentivo y esa capacidad son exclusivas del mundo del gobierno? Creo que del mundo de oposición se pueden hacer exactamente las mismas cosas. No sé si de la misma manera o mejor, pero se pueden hacer, ¿verdad? Eso es lo primero. Pero lo segundo, ¿hay algún esfuerzo de ponderación de las cámaras altas de por qué China es lo más importante del debate? No. ¿Y por qué? La única asunción es que China es vulnerable y requiere ayuda. Pero el propio análisis, también bastante bueno del primer gobierno, muestra que China está bastante bien. Y China no es Botswana. Es decir, y aquí analizamos esto con mucha claridad. Uno, cuando China tiene las patentes de tecnología de la mayoría de productos nuevos y puede ganar dinero a partir de patentes, no requiere una masiva exportación de más productos. Dos, cuando China tiene una exclusividad muy grande en los mercados asiáticos, no el principal como comprador y exportador en la ASEAN, no me queda claro por qué requiere tanto el viraje a Europa. Tres, cuando tiene un soft power masivo en África y tiene el acceso a todas las deudas que tiene que pagar África a los bancos chinos o al BRICS Plus y el acercamiento que ha tenido incluso con aliados estadounidenses como Arabia Saudita, que ahora comercian incluso en moneda china, me cuesta ver por qué China va a estar tan mal. Cuatro, cuando tiene un acercamiento brutal a América Latina, está en Colombia, muchachos, y tiene capacidad de tomar infraestructura como colateral en caso de los países no paguen sus deudas, y tiene acuerdos de exclusividad de exportación también muy altos, y control, por ejemplo, portuario en Perú, por ejemplo. Me cuesta entender por qué China es el actor más importante de la ronda cuando tiene muchas otras formas de tener apoyo económico, cuando tiene una capacidad de asumir deuda mucho más grande, porque su deuda no es ni comparable a Estados Unidos, y miren que Estados Unidos, aún asumiendo brutalmente deuda, puede estar bien, China también puede hacerlo, pero además cuando en ambos lados de la cámara puede redistribuir su dinero. Esto desencuadra cámaras altas. Ahora sí, vamos a explicar dos extensiones. La primera es por qué esto
genera un hueco en el mercado que van a aprovechar otros países que son más vulnerables que China. El framing es muy claro. China actualmente controla demasiado y puede controlar demasiado el mercado europeo porque tiene una producción masiva a bajo costo, porque tiene acuerdos de exclusividad con la Unión Europea, porque probablemente puede controlar a competidores y decirles no exportes, porque si no te sanciono, te jodo, te expulso de Belt and Road. Pero cuatro, porque puede tanquear su moneda. China puede cagarse en otros países. La comparativa es, como prueba bastante bien primera posición, Europa tiene el incentivo y la capacidad brutal de buscar productos. Y productos que por su naturaleza, manufactura, tecnología, tienen que ser baratos, tienen que ser diferentes a los productos muy buenos del norte global, tienen que venir del sur global, ¿verdad? ¿De dónde probablemente vienen esos lugares? Tres contextos. Uno, el sudeste asiático, Laos, Camboya, países que actualmente tienen una capacidad de producción barata que en comparativa puede ser buena por la mano de obra, pero no tienen un hueco de mercado tan grande para exportar. Segundo, la India, ¿verdad? Que hoy día tiene una masiva mano de obra, pero sin embargo tiene ciertos sectores que están menos desarrollados porque no hay un interés particular de desarrollarlos del norte global, dado que todavía siguen dependiendo, sobre todo Unión Europea, de China. Pero tercero, creo que en muchos casos tienen la capacidad de especialización, ¿verdad? Porque tienen economías parcialmente planificadas, tanto en la India como, por ejemplo, los países del sudeste asiático. Pero en tercer lugar, también Europa del Este, que tiene una cierta capacidad industrial a partir de la herencia postsoviética y que puede desarrollarla a partir de la intervención de la Unión Europea. Con esto claro, entonces, ¿cuáles son los cuatro impactos? El primero y el más obvio es que probablemente se prioricen nuevos acuerdos. Ojo, el solo anuncio de una negociación o un potencial acuerdo que no se cumple ya genera un efecto chorro importante en el cual se ve que esos países son más interesantes para invertir, lo cual hace que su calificación crediticia pueda ser mejor, lo cual hace que pueda haber una inversión mejor para ellos. Segundo, es razonable pensar que en un acuerdo bilateral de comercio, la Unión Europea ofrezca algo a cambio, como por ejemplo, cierta facilidad con la propiedad intelectual que requieren estos países para desarrollarse, como por ejemplo un subsidio cruzado para ayudar a favorecer la producción. Y primera posición prueba muy bien que la Unión Europea tiene mucha plata para hacer esto, ¿verdad? Gracias, primera OPO, por ese mecanismo. Tercero, creo que pueden razonablemente como empoderar mucho más a la clase media y baja en estos lugares cuando tiene un tipo de trabajo que es comparativamente formal. Segundo, que es más estable en el tiempo, pero tercero, que probablemente como viene en moneda que vale mucho al cambio, ¿no? El euro, como también prueba muy bien primera OPO, el cambio en la vida de las personas en esos países es brutalmente bueno, ¿verdad? Esto además en Europa del Este es incluso mejor, ¿verdad? Por dos motivos. Uno, porque esto creo que evita las tensiones masivas entre la Europa continental, Europa del Este, y ahora hay un incentivo adicional para mejorar estas relaciones y este tipo de contextos. Pero segundo, porque creo que esto les da una vez más diversidad de producción y no una dependencia de ciertos productos únicos, ¿verdad? Esto quiere decir que países que son económicamente más pobres que China, gente que es comparativamente más vulnerable, que tiene menos salidas, sobre todo en un contexto donde igual hay aislacionismo estadounidense fuerte, tienen ahora el mercado europeo para intervenir, primera extensión ganadora. La única respuesta que nos podrían dar es, pero pueden buscar a grandes competidores como Corea o Japón. Uno, ellos no producen los mismos productos que esos países y que China produce en términos de manufactura, pero dos, Corea está en una crisis política masiva, igual que Japón, creo que es poco probable que tenga la misma capacidad, por ejemplo, para priorizar un acuerdo desde cero con Europa, probablemente lo van a hacer países que son en comparativa o más estables o más planificados. Voy a hacer una segunda extensión sobre la Unión Europea. Esto es muy importante. Creo que queda muy claro en el debate que invertir en China para la Unión Europea igual es costoso políticamente. Uno, por miedo a la retaliación gringa. Dos, por la presión de la ultraderecha que cree que invertir a China es invertir con el financista de Rusia en la guerra, pero en segundo lugar con un actor antidemocrático, antieuropeo de izquierda. Pero tres, porque incluso la derecha liberal no quiere invertir con China por su complicidad con Rusia. Esto quiere decir que hay un costo político de invertir en China. Voy a explicar en qué se traduce esto y por qué es malo para Europa, pero antes un punto, camarada. Pero Mauricio, los países del sur global que me hablas son el foco de deslocalización de las potencias comerciales como China, Europa o Estados Unidos, por lo que no tienen agencia para hacer lo que dices. Y si la tuviesen, sería a medio plazo, los daños están en el corto y en el largo, no puedes hacer eso. No, o sea, es un TLC, un acuerdo, no se firma en 10 años, se firma en 1 o 2, igual que sean dependientes, no quiere decir, más bien es bueno, porque quiere decir que pueden facilitar los juegos de producción más rápido. Miren, queremos que entonces, si en el lado de oposición se acepta esto, se acepta con condiciones.
Uno, con aranceles, porque los políticos tienen que, aunque sea, subir un poco el arancel al producto chino para contentar a las élites que no quieren productos chinos o para contentar a Estados Unidos. Dos, probablemente hay una demora en aceptar o renovar los TLCs. No es que Europa va a aceptarlos en el corto plazo, volteando el POI que acaban de dar, porque hay mucha tensión política, porque la autoderecha y el Parlamento Europeo va a decir now, now, y va a demorar los acuerdos. Pero en tercer lugar, porque van a restringir algunos productos. Esto quiere decir que el producto chino que llega a Europa ya no es tan barato como era antes. Y un contexto donde igual hay gente pobre en Europa, sobre todo gente que ha sido afectada por los problemas de cortes de subsidios y todo lo demás en varios contextos, no pueden pagar los productos, dos gestiones ganadoras, gana segundo gobierno. Gracias por ese discurso. Invitamos a Dante a tu primera palabra. Here, here. Bien. Déjenme pongo el tiempo y voy. Inicio en 3, 2, 1. Voy a hacer varias cosas dentro de este discurso. Voy a partir dejando a cada cámara fuera del debate porque creo que tienen problemas significativos. Partamos con primera oposición y expliquemos por qué tienen fuertes tensiones dentro de su caso. Primero explican que la economía europea es particularmente débil, pero luego dan razones estructurales para explicar por qué la economía es muy fuerte por fondos y políticas que tienen en la Unión Europea. El problema de esto es que termina generando que nadie entienda en el debate desde primera oposición si es que realmente hay plata en Europa o no hay plata en Europa, si es estable o no es estable. Lo segundo es acerca de los problemas en primer gobierno. Solucionemos los tres problemas de inmediato. Primero hablan de que hay problemas significativos en China sobre la tercera edad. Esto es simétrico dentro del debate. En ambos mundos hay problemas con la tercera edad. Eso es algo que sucede a nivel global, no solamente particularmente en China, pero además tampoco entiendo por qué eso es solucionable dentro de su lado. La única razón que dan es como subsidiamos el mercado interno. Gracias. Lo segundo es acerca de que las empresas no tienen tanta gente, entonces pueden agrandarse cuando subsidiamos el mercado interno. El problema de esto es que eso no necesariamente es cierto, porque cuando yo genero una producción mucho más grande es cuando las empresas se agrandan porque, oh sorpresa, necesitan más trabajadores. Eso significa que solamente se puede dar cuando tengo una producción significativa dentro del mundo. Eso solamente se da cuando tengo necesidad de venderle a Europa. Lo tercero es acerca de la identidad nacional. Piensen que la identidad nacional china se basa en ser el país que controla la hegemonía económica mundial. Eso significa que no quiero controlar mi mercado interno y no soy un estadounidense que solamente quiere quedarse en su territorio y no comprar ni venderle a los demás, sino que lo que quiero es generar un control en el mundo porque todo el mundo me humilló. Esa es la historia que siempre se cuenta en los debates, no la voy a volver a contar. Ahora es acerca de los problemas de la extensión del gobierno. Primero, sobre su explicación de que hay dinero en otros lados y es la única explicación que dan dentro de la extensión, es esto no es necesariamente cierto. O sea, estos lugares son demasiado inestables. Eso significa que, por ejemplo, tenemos en Latinoamérica un auge de las derechas que son particularmente inestables. Segundo, tenemos guerra en Medio Oriente constantemente y cada vez son más porque al parecer Israel se ha vuelto loco y quiere atacar a todo el mundo. Tenemos a África con golpes de estado sistemáticos, problemas climáticos, la guerra en Sudán y todo este tipo de cosas. Eso significa que no saca ganancias porque es mucho más caro mantener la infraestructura dentro de estos lugares o es mucho más caro mantener básicamente a estos lugares. Desde la baja de la oposición vamos a tener dos caminos a la victoria muy claros. El primero es acerca de que llegar a Europa no es tan difícil y es muy bueno, y el segundo es acerca de que el mercado interno está particularmente consolidado en China, por lo tanto no importa si es que lo dejamos un poco de lado. Piensen en lo siguiente. ¿Por qué China no debe priorizar su mercado interno? Primero, porque tiene un mercado interno consolidado. China proporciona trabajo a todo el mundo, productos baratos, educación, salud, seguridad, etc. Y ojo, el hecho de que el mercado esté consolidado no significa que pueda sostenerse solo. ¿Por qué? Varias razones. Uno, porque están acostumbrados a generar muchos productos, entonces generar menos de la nada, eso significa pérdidas significativas en ventas, en trabajos. ¿Por qué? Porque necesito menos trabajadores. La razón de primer gobierno entonces queda fuera del debate. Lo segundo es acerca de que además los chinos saben cuánto cuestan estos productos, entonces eso significa que no están dispuestos a pagar lo que paga un europeo por ese mismo producto. Entonces eso significa que no compran en la magnitud que compra Europa, pero tampoco en el precio. Por lo tanto, esta razón de que se pierden dineros y trabajo es aún mayor. Segundo, ¿por qué Europa termina generando mucho más beneficios? Y esto genera que básicamente no debamos en el mercado interno mejorarlo.
Primero porque Alemania tiene varios, por ejemplo, puntos. Alemania, por ejemplo, tiene varios socios. Uno de esos es la Unión Europea como primer socio, el segundo es China. Esto prueba que en realidad Europa ya está comprando en China, pero segundo, que están dispuestos a comprarle a China. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Alemania creo que tiene como 6 puntos del PIB metidos dentro de inversiones chinas. Hay otros países que están optando por dejar entrar empresas chinas. ¿Por qué? Porque necesitan solventar la cantidad de autos eléctricos que necesitan para esto. Y esto es parte de un mini encuadre. Piensen que la demanda de auto eléctrico en Europa es particularmente alta por las políticas verdes que tienen y son muy caros producirlos por marca europea. Entonces China termina apareciendo como esta opción más barata para, primero, solventar la cantidad de autos eléctricos que necesitan, pero segundo, para poder solventar todo este tipo de políticas verdes y la cantidad de dinero que necesitan. Si al final las empresas europeas son extremadamente caras en terminar comprándole, y eso significa que las personas no terminan comprando estos autos, y eso es particularmente malo. Y lo segundo es que básicamente significa que Europa es un mercado muy claro, es un mercado que es seguro, primero por la estabilidad que tienen, porque no están en guerra con medio mundo, pero segundo porque son un mercado también que está bien consolidado. Entonces eso significa que pueden acceder a créditos, pueden acceder a comprarle a China, pueden acceder a básicamente estar bien con todo el mundo, y eso no significa para ellos un bloqueo económico muchas veces. Lo tercero es acerca de que en geopolítica, y este es un punto político acerca de por qué no debe generar el mercado interno, y es acerca de que básicamente en geopolítica, si tú no estás, entra otra persona y termina tomando tu lugar. Si yo me voy de la escena con BYD, que es una empresa de autos eléctricos china, llega Tesla, y eso significa que primero debilitas la hegemonía comercial de China, pero segundo, esto es aún más importante cuando sabemos que estamos en un punto histórico donde quien baje un poco la guardia en la hegemonía económica pierde. Entonces eso significa que la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China es sobre todo dentro de Europa, y eso significa que Estados Unidos la termina perdiendo. Alta. Oppo no explica por qué Europa va a comenzar a demandar los productos que demandaba Estados Unidos a China. De eso trata este debate. Y además es que no entiendo por qué ellos tienen los incentivos de venderle a China cuando tienen políticas tan proteccionistas de sustituir los productos y no depender de otros países. No prueban ni incentivos ni capacidades. Miren, creo que, a ver, China tiene muchos productos que si se lo vendía a Estados Unidos, la cuestión es que tampoco hay razones en primer gobierno para entender por qué Europa no va a acceder a esos productos. Pero segundo, tampoco hay razonamientos dentro de todo el lado del gobierno para entender por qué necesariamente Estados Unidos es como el salvador de la humanidad para China básicamente, y que es la única fuente de comercio que tiene. Llevan en una guerra comercial durante meses y se han mantenido. ¿Por qué? Porque China no depende necesariamente de Estados Unidos. Esto es fácticamente cierto. Entonces eso significa directamente que los productos que le vendía a Estados Unidos también se los puede vender a Europa. Pero segundo, flipemos el caso de entonces de la baja del gobierno. Si significa que hay otros lugares y asumamos que esos lugares son estables, entonces esos lugares son los que consumen esos productos. Entonces no entiendo cuál es la problemática. Sergio va a terminar de ahondar en todo lo demás. Creo que la baja del gobierno va ganando el debate muy claramente. Ok, gracias por ese discurso. Invitamos a Alejandro a tu primera palabra, here, here. Hola, denme un segundo que acomodo mis notas. Nada, un par de dedicatorias extremadamente rápidas. Primero, y no es solo hacer esto, a mis papás, que son gente extremadamente bonita. Sé que esto es una dedicación muy escolar, pero es una dedicación también muy sincera. Lo segundo es a Camila, porque es increíble. Y lo tercero es el cansancio que llevo encima. Pero igual espero dar un buen discurso. Va, puntos por chat, por fin. 3, 2, 1. Posicionemos la extensión de Mao y resolvemos cualquier duda razonable. Pero primero quiero lidiar con las ponderaciones implícitas que podrían considerar de altas esta idea de las pensiones o de que China esté endeudado. El flipeo razonable es que China es una potencia mundial, lo cual implica que países como Laos, Vietnam, India tienen significativamente más deudas y tienen significativamente más problemas para pagar las pensiones, lo cual implica que están en un espacio de vulnerabilidad muchísimo mayor. Pero vamos a dar 4 ponderaciones explícitas sobre por qué estos países en vías de desarrollo importan más. La primera es a través del posicionamiento global, tienen menos apoyo internacional
internacional en cuanto son vistos como más vulnerables, es decir, es menos certero que van a pagar sus deudas, lo cual implica que tienen muchísimo menos dinero accesible, tanto literal como la capacidad de endeudamiento que tienen. Lo segundo es la capacidad de industria en sí misma. Ojo, que no tengan industria absoluta, es decir, que no puedan generar como que millones de producción, no implica que tengan cero industria. Eso es poco razonable. La captación de baja de pues muy poco caritativa. Después más en esto. Tercero, a través del apoyo estatal, es decir, porque son países los cuales tienen poco dinero, no hay capacidad de poder ayudar a los ciudadanos, lo cual estanca aún más el dinero, porque si yo no puedo subsidiar productos, las personas no compran, lo cual genera ciclos de austeridad reales, no solo estas cosas mágicas donde los ciudadanos chinos mágicamente no consumen nada, sino donde las personas prácticamente no tienen dinero. Pero cuarto, porque el nivel de pobreza es significativamente mayor, porque no solo es la pobreza actual, sino la pobreza sistémica a lo largo de la historia. Vamos a lidiar con las dos respuestas que me dan oposición. La primera es decir que estos países no tienen capacidad. Tres respuestas. La primera es que no todos los países tienen que subsidiar, no tienen que dar absolutamente todo. Probablemente colaboren, como que todo ASEAN, India, varios países para dar y producir varias cosas las cuales son diferentes. Entonces, sí, entonces no pueden producir todas las cosas que puede producir China, pero cada uno puede producir una y eso es suficiente para desbloquear los impactos de Mao. Lo segundo, que esto es progresivo y es lo más razonable, lo cual implica de que cuando en los próximos 15 años se empiezan a generar estos nuevos contratos, pueden generar esta industria desde cero, aun si no tuvieran absolutamente nada, porque saben que es rentable. Pero tercero, por el apoyo bilateral que ya te explicaba Mao, porque cuando los países de la Unión Europea les están dando dinero para que puedan generar estas industrias porque son los más convenientes, pueden desarrollar estas industrias de una forma buena. El segundo mecanismo que me da baja de opo es decir que son inestables. Primero, no prueban que Asian y India son inestables, me hablan de Medio Oriente y Latinoamérica, esos no son nuestros actores, pero aún si es que importaran, creo que cuando tienes más dinero esto genera estabilidad, porque ahora es mucho más difícil que los políticos entren a guerras porque saben, las personas saben de que esto no vale la pena porque ya tienen dinero, porque esto genera estabilidad política, porque ahora es mucho más difícil que los políticos puedan pelearse cuando es que ahora hay dinero prácticamente las personas. Esto hace de que la extensión de Mao sea lo más importante del debate. Vamos a posicionar la segunda extensión de Mao, que es a través de Europa. Lo que te dice Mao es que en este momento Europa tiene un montón de contratos con China. Por eso Baja de Opo tiene razón. Y es cierto que el segundo mayor importador de productos en Europa es China. Pero eso no implica que los productos chinos sean baratos, como intenta asumir Baja de Oposición. Simplemente que hay contratos preexistentes. Pero que esto es negativo, porque la capacidad de producción de China es mala en estos momentos y que hay muchísima inestabilidad a través de los aranceles gringos. Noten entonces que la gente europea pobre está significativamente peor. Entonces voy a hacer una ponderación segunda, es decir, creemos de que los países de Laos, Vietnam, India son los más importantes y luego después de ellos va Europa y luego después de eso va China. ¿Por qué Europa va en ese lugar medio? Dos ponderaciones. Lo primero es por el poder geopolítico que tiene. Es decir, tienen menos poder geopolítico de China porque China tiene como los últimos 25 años, muchísima mayor cantidad de controlar industrias, tienen cosas como los BRICS, tienen cosas como los bancos internacionales chinos, los cuales les permiten tener poder geopolítico para las deudas de una forma significativamente más fácil. Pero segundo, porque la Unión Europea está en la Unión Europea y esto es problemático porque implica que tienen que constantemente dar dinero a países los cuales son más pobres, los cuales son dependientes, lo cual eso hace que países como Francia, Alemania, etcétera, tengan muchísimo menos dinero en sus arcas en la comparativa que China. Esto hace que sean más importantes que China dentro de la comparativa. Dame un segundo, Altadeo, por eso te doy al POI. Creo que entonces lo único que tengo que lidiar con baja oposición es esta idea de la hegemonía es la hegemonía gringa y cómo esto es malo. No, no es malo, es excelente. Me encanta que Estados Unidos sea la nueva hegemonía y no China. Tres razones. Lo primero es porque son sistémicamente más fiscalizables que China. Sabemos al menos que tienen campos de concentración y podemos ir a hacer algo. En China hay campos de concentración y no podemos hacer nada. Segundo, porque es un país significativamente más estable. La razón es porque las democracias implican de que la gente tiene confianza para invertir en ellos. En China esto no es necesariamente cierto. Pero lo tercero, porque en Estados Unidos tenemos mayor capacidad de influencia. Es decir, en China, al ser un exportador enorme, la gente depende muchísimo más de China. Estados Unidos es un importador enorme, lo cual implica que hay al menos capacidad de otros países para poder influenciar sus políticas, al menos de una forma razonable. Eso solo desbloquea entonces cuando la hegemonía es la gringa. Antes de continuar, dime alto. Dame los 15, porfa. Por la lógica del contrato social, la responsabilidad del Estado es con los chinos. Me tienes que probar por qué deberían proteger más a los camboyanos que a mi sistema de pensiones o a mi estabilidad económica. China es Decir una el ONG. contrato social no es un mecanismo real, es un mecanismo que deberías haber explicado en tu discurso. No lo haces, pero voy a explicar por qué es que eso es tonto. Y la razón simple es porque no decidimos dónde nacemos. Es decir, yo no firmé el fucking contrato social. Existe porque no tengo otra opción. Simplemente vivo en Perú porque pues así me salió la lotería de la vida. Eso no implica que el gobierno de Perú tiene una responsabilidad enorme conmigo. Simplemente me tocó a mí vivir en Perú y no a la persona de China vivir aquí. Lo cual implica que no hay un mecanismo real sobre por qué deberíamos priorizar esto. Pero eso, aún si fuera cierto, creo que el criterio de vulnerabilidad es significativamente más certero. Es decir, queda poco claro porque aún si tengo una responsabilidad con mi hermana, eso implica que
si es que hay un niño ahogándose en el pozo, tengo que darle, tengo que jugar con ella un rato, a salvar al niño del pozo que se está muriendo, que es significativamente más urgente, no pruebas ese criterio de vulnerabilidad, lo cual hace que pierdas el debate, al menos la comparativa corta. Vamos entonces con Alta de Oppo directamente para bloquear la mayoría de sus impactos en estos minutos que me quedan. Lo primero es pensar que la gente china no va a comprar. Hay varios mecanismos para esto. El primero es decir que hay políticas de austeridad. El problema es que China y la capital es capitalista, lo cual implica que la gente sí que tiene mecanismos capitalistas. Pero aún si no, la gente quiere tener productos básicos como comida, agua, electricidad, lo cual que al menos consumen algo y la capacidad de producción se centra en esas cosas básicas para las cuales dan a las zonas rurales. Lo segundo es que las zonas rurales no son accesibles. Esto es poco creíble. Creo que probablemente China tiene incentivos a hacer cosas como carreteras y mecanismos de transportación los cuales sean suficientemente accesibles. Tercero, con la idea de manipulación de precios. Creo que esto es bastante simétrico. Creo que la manipulación es bastante baja cuando vivimos en una autocracia en China y pueden decir a las empresas no hagan eso porque es malo. Pero cuarto, en cuestión a que ya les dan subsidios y esto ya es bueno. El problema es que hay un costo de oportunidad enorme, ¿verdad? Sí, aún si es que le dieran subsidios dentro de alta posición, eso no implica que la gente mágicamente sea mejor. Es decir, si yo te doy dinero, pero y ya, eso no implica que puedes simplemente vivir con el dinero que te da el Estado, porque si no el costo, el cual tendríamos que darte, es enorme. Y si no, todos los estados le darían dinero a la gente y ya. La gente tiene que tener un trabajo, porque si no, el Estado se vuelven demasiado dependientes del Estado y el Estado se queda sin plata y los impuestos no alcanzan. Esto implica de que necesariamente tienen que conseguir este apoyo, el cual solo se da en baja de gobierno. Por último, me hablan sobre cómo Europa está, como que tiene una estabilidad un poco muy buena. Creo que esto es cierto y esto es bueno. Aún si Europa no fuera estable, creemos que los países como Laos y Vietnam son significativamente más inestables que Europa, lo cual implica que son especialmente importantes. Lo último que me dicen es que ahora Europa se vuelve dependiente. Esto es malo porque dependencias de las autocracias probablemente son negativas por los mecanismos previos, claramente baja de gobierno. Gracias por ese discurso. Para cerrar este debate, invitamos a Sergio a tu primera palabra. Here, here. Aló, aló, ¿se me escucha bien? Sí, Ya, voy a abrir mi ventana, pongo el tiempo, empiezo. Empiezo la cuenta de 3, 2, 1. Ya. La razón de los aranceles de Estados Unidos a China es por la competitividad del producto chino en todo momento. Nosotros creemos que esto es mega crucial dentro del debate porque termina explicando varias cosas. Una de ellas es cómo se termina introduciendo en cierto tipo de mercados y puede competir a tal punto que termina beneficiando a ambos, y es por esta lógica que explicaba antes del consumidor a que está apelando China. Porque si en el debate, por lo menos de alta, se ha entendido de que hay un problema con la clase media y de que mucha gente que está en la pobreza o siendo clase media no tiene las mejores condiciones, se subentiende y se desprende de esto a que es gente que no puede pagar lo mismo por el auto chino BYD, no puede pagar lo mismo $20,000 que si puede pagar el mercado europeo, a los que no puede pagar el consumidor chino, y hace que se terminen disminuyendo las ventas y las grandes economías de escala que explicaba antes, que se terminan viendo corrompidas porque no se puede vender tanto, genera de que dentro de la población China haya este tipo de problemas, y esto generaría un impacto en el debate a nivel de China. Esto lidia con el debate de altas. El debate de baja de gobierno nosotros lo vamos a tomar al final del discurso. Sin antes quiero ir cámara por cámara desglosando cada punto. Sobre la cámara alta de gobierno, yo creo que tiene varios problemas. Uno de ellos es que termina problematizando este asunto de que deben favorecer a su mercado interno por varios motivos. El primero, la tercera edad. El siguiente son las empresas que los quieren potenciar y hacer que sean más grandes. Y la tercera es acerca de esta suerte de identidad nacional. Vayamos punto por punto. Sobre el primero, la tercera edad. Dicen que la gente no quiere tener hijos. Panel, estamos hablando de China, es un estado que es altamente autoritario, de que si te obliga a tener un hijo, la gente va a tener un hijo, y si necesita que sean dos, van a ser dos. No hay ninguna explicación por parte de alta de gobierno que explique de que ahora la gente tiene voluntad absoluta sobre las políticas de estado del gobierno chino. Esto es inverosímil y no creemos de que esto sea cierto dentro del debate. A lo más es simétrico, pero de hecho nosotros creemos que de nuestro lado terminamos beneficiando mucho más a esta gente cuando por lo menos le podemos entregar subsidios de este tipo para que tengan hijos sin un problema tan grande, pero a nivel interno la gente no se termina viendo beneficiada. En nuestro peor caso es simétrico, eso es lo que importa. El siguiente, y acerca de que
Ahora las empresas tienen bienes más baratos. ¿Ustedes creen que las empresas chinas no tienen un control por parte del Estado chino también para que les vaya bien? Si es un problema que la gente no tiene empleo, es evidente de que China en ambos lados también les va a inyectar les va a inyectar dinero suficiente para que pueda mantener a la gente de estos lugares. Nosotros creemos de que decir de que este mercado interno está sumamente desprovisto es negativo, de hecho, el metadebate para ellos, porque explica de que no puede mantenerlo y que son las medidas del Estado chino que son muy difíciles porque al parecer no tiene el control. Nosotros creemos, y el claim principal es el siguiente, que de cierta forma hay que el mercado interno de China lo que termina siendo es lo siguiente. Ojo, es el necesario para que la gente china no esté mal, pero no es el suficiente para que esta gente esté bien. ¿Con qué quiero llegar a esto? A de que necesita exportar para mantener a la gente de este tipo de lugares y de que no se vean desprovistas, porque es cuando nosotros podemos vender más fuera de lo que es China, cuando las economías de escala se terminan agilizando mucho más y son más eficientes, y de hecho los productos al comprar mucha mayor cantidad se terminan viendo disminuidos, no se ven disminuidos de la nada, y porque sí, porque noten, si es priorizar también sigue vendiendo a cierto tipo de mercados, por lo que no puede darle de cierta forma ciertos productos que le dan mucho dinero afuera, ahora al mercado interno porque no les conviene. Ese tipo de lógicas termina supliendo este hueco dentro de la Cámara Alta de Gobierno, etc. Lo siguiente acerca de la identidad nacional. La identidad nacional no importa en este debate, no es un punto del tipping point como lo quiere plantear Alta de Gobierno, porque China tiene otros mecanismos para generar identidad nacional, no necesariamente que compre a chino y de que el mercado se dé en China, tiene propagandas como lo puede ser TikTok, como la televisión, como la escuela. Nada más. Yo creo que es importante por mí informado saber que esto termina sucediendo. Cuarto, la gente sí termina trabajando, la gente termina trabajando en empleos, pero para vender a los mismos gente china. Nosotros creemos que lo que estamos generando de que ahora la gente pueda acceder a este trabajo en BID cuando podemos vender más autos eléctricos a lo que es el resto de Europa, y eso es lo que termina generando estos empleos que son más técnicos, que no se pueden dar de otra forma porque la gente dentro de China no va a pagar los $20.000 como ya les dije. Eso deja fuera del debate alta de gobierno, pero sin antes su punto. Tres. Tienen que explicarme por qué la ganancia es mayor vendiendo a Europa cuando tengo costos de transporte, aranceles, inseguridad jurídica, proteccionismo. Creo Porque que noten, no es lo noten, suficientemente barato para vender a los porque noten, países. oye, ya, te escuché. A ver, una cosa es de que, uno, China tiene sus propios barcos por los que puede comercializar sus barcos, no, por los que puede comercializar sus autos, sus productos, no es un problema acá en las redes de transporte. China tiene economías de escalas tan grandes que lo puede hacer. No es un problema exportar los productos al extranjero, o si no, no lo hubiera hecho nunca. Pero lo siguiente, nosotros creemos de que estos incentivos políticos que tanto terminan hablando los gobiernos son absolutamente falsos. O sea, piensen, China es el principal socio comercial de Alemania es el principal socio comercial de China, uno de los más principales desde hace mucho tiempo, desde que la extrema derecha ha estado en auge también, porque han visto que esto les es un beneficio, porque muchos países de la Unión Europea son euroscépticos, no han confiado en el sistema de nacionalismo que hay, que les ha empobrecido en muchas de las ocasiones, y es por ello que han recurrido a mercados más emergentes o mejores como lo pueden ser el chino, y es por eso que le terminan comprando, y esto lo que termina generando es que, aparte de estas lógicas de que no le pueden comprar, y esto es independiente de extrema derecha o no, porque noten, hay cuotas que cumplir por la Unión Europea y los países necesitan comprar muchos autos eléctricos, que ahora al irse del mercado estadounidense al mercado chino hace de que también se puedan accesibilizar mucho más y los aranceles no sean tan efectivos, y que además la gente los necesite porque no le están dejando transitar, por lo que hay presiones internas dentro de las propias personas para que estos aranceles se terminen disminuyendo, pero además porque ya no confían tanto en la lógica estadounidense que nos terminan beneficiando, y es por eso que nosotros creemos que somos transversales a la izquierda o a la derecha. Sobre la acta de gobierno, nosotros creemos que hay dos cargas de la prueba pendientes. La primera es que el mercado interno es necesario, pero no está mal. Eso es un punto de engage. Nunca prueban realmente en alta de oposición cómo es que este mercado interno está tan mal o está bien, nunca se entiende. Nosotros creemos de que es un mercado que está lo necesario para que la gente no se muera de hambre, que era la crítica de alta de gobierno, pero no es lo suficiente para darle los mejores medios y servicios. La siguiente es que si prioriza Europa podrá venderle más. Nunca nos explican esto, nosotros creemos que solamente son nuestras lógicas, cuando explicamos de que ya hay mercados que han sido instaurados, y eso es lo que termina explicando Dante por medio de la economía de escala. El último punto es sobre baja de gobierno. Nosotros creemos de que estos países que estén mal es completamente simétrico en el debate. Nosotros creemos que con el
que China invierta dentro de China va a hacer que los países estén mal como que vaya a Europa. El delta es muy poco, no creemos que sea sustancial en el debate, pero siguiente, nosotros creemos que de hecho son China que terminan ayudando a este tipo de naciones cuando terminan apoyando a Europa, porque Europa se cree también el dueño del mundo y quiere andar protegiendo o comprándole productos a países para que entren dentro de su esfera, y nosotros creemos de que es la inestabilidad y todo este tipo de cuestiones que hacen que comprarle a estos países sea completamente ineficiente y que realmente no termine ayudando a nadie. Muchas gracias. Gracias por ese discurso. Invito a todas las personas a salir de la sala.